Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, personas que están conectadas, que nos honran con su presencia. Tengan cada uno de ustedes una feliz tarde, este día 31 de marzo de este año 2020, día en que cerramos nuestro primer cuarto de año. Ya se fueron 3 meses, el primer trimestre lo estamos cerrando este día. Y agradecidos con nuestro Dios por las oportunidades que Él nos brinda. Vamos a estudiar este día con la ayuda del Señor el capítulo número 2 del libro de Oseas, que comenzamos el martes pasado. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a decir: Señor, gracias te damos. Tu amor inmenso, tu misericordia es infinita. No la podemos contar, Señor. Solo sabemos que la hemos recibido, no una ni 2 veces, sino que cada día de nuestras vidas. Y estamos agradecidos. Señor, yo te pido perdón por mis culpas, por mis faltas. Pongo en tus manos mi vida, Señor, y la vida de todos aquellos que van a estudiar junto conmigo tu palabra. Ayúdanos, edifícanos, consuélanos. Corrígenos, amonéstanos, Señor, porque para eso estamos aquí. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, el capítulo 2 del libro del profeta Oseas. Ser un instrumento de Dios no ha sido siempre un gran privilegio, pero al mismo tiempo ha llevado consigo una tremenda responsabilidad. Dios llama a este hombre llamado Oseas, cuyo nombre significa salvación, allá por el año 755 al 715 antes de nuestro Señor Jesucristo, y le encomienda una labor no muy común. Le dice: ve y cásate con una mujer ramera, con una prostituta. Y nos preguntamos, ¿cuál era el objetivo de parte de Dios mandar a un hombre santo, como era el profeta Oseas, a contraer nupcias nada más ni nada menos que con una mujer pecadora, con una mujer ramera? Y mientras nosotros comenzamos a leer el libro de Oseas, nos damos cuenta de que Dios quería usar al profeta no solamente para llevarle una palabra, sino para que él mismo fuera el ejemplo que Dios quería utilizar. En otras palabras, que el profeta fuera una parábola andante, que el profeta mismo pudiera sentir el dolor que Dios sentía al estar amando a una mujer que era infiel. Dios dice: ¿sabes qué? De la misma manera que tú amas a esta mujer infiel, así yo también he amado a la nación de Israel. Comenzamos entonces con esa pequeña introducción a leer este capítulo número 2, y lo leemos honrando a Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Veamos, la primera parte es Dios pidiéndole a los hijos de que adviertan a su propia madre del peligro que corre. Qué ironía, podríamos decir. Se supone que una madre es la que da
orientación, consejos, que tiene cuidado de sus propios hijos. Pero sin embargo aquí los papeles se invierten, siendo que esta mujer que representa a Israel había tomado un camino desviado. Ahora Dios le dice a sus hijos: vayan ustedes, tal vez ustedes la pueden convencer, tal vez ustedes pueden hacerla entrar en razón acerca del mal camino que ha tomado. Y vemos aquí que no escoge a todos sus hijos. Aquí está hablando simple y sencillamente de un remanente fiel que siempre había quedado en Israel. Recuerde que esta profecía es dada al reino del norte, las 10 tribus que se encontraban al norte de Israel, y la capital de estas 10 tribus de esta nación, que aunque estaba en el mismo territorio israelí y eran israelitas, pero se habían dividido, y cuya capital era Samaria. Entonces a ellos es que va esta profecía. Y repito, no es todos los hijos de Israel, sino a ese pequeño remanente que todavía amaban al Dios Todopoderoso, que le servían a Él. A ellos Dios les hace este llamado de que le adviertan a su madre acerca del mal camino que había tomado. Pero aquí debemos de considerar algo más, y era que la misma mujer de Oseas, llamada Gomer, recuerde, a la cual Dios le dijo: ve y cásate con esa mujer que es prostituta y se llama Gomer. Ella al mismo tiempo estaba haciendo lo mismo que Israel. Ella lo estaba haciendo de una forma física. La nación de Israel lo estaba haciendo de una forma espiritual. Y le advierte y le dice el verso número 3: no sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje en tierra seca y la mate de sed. Parece ser que habían diferentes costumbres de acuerdo a la época en que se vivía, en cómo se castigaba el adulterio dentro de la cultura bíblica. Nosotros encontramos allá en el capítulo, en Génesis vamos a decir, no recuerdo el capítulo, la historia de Tamar, la nuera de Judá, que esta mujer había cometido supuestamente adulterio, aunque Judá no sabía que prácticamente él mismo era el padre del hijo. Esa es otra historia aparte. Pero lo cierto es que a esta mujer la iban a condenar a pena de muerte, y la forma de muerte era la hoguera. Deuteronomio y Levítico y todos los libros de la ley advertían que una persona que cometiese adulterio iba a ser muerta por medio de una forma llamada lapidación, o sea, matarla a piedra, ¿verdad? Lanzarle piedras hasta que moría. Pero aquí, sin embargo, el castigo iba a ser, dice, sacarla desnuda por las calles, para que ella mostrara su vergüenza de que le había fallado a su esposo. Recuerde, aquí debemos de llevar las dos historias al mismo tiempo. La mujer del profeta Oseas estaba haciendo eso y sobre ella venía el castigo, pero entonces esa mujer representaba a la nación entera de Israel, quien también estaba haciendo exactamente lo mismo de una manera espiritual. Dice los versos desde el 4 hasta el 7, sus hijos, desde el 4 hasta el 7, es que sus hijos también recibirán las consecuencias de los pecados de su madre. Lastimosamente, cuando una familia o unos padres, digamos así, fallan, básicamente sus hijos también reciben las consecuencias directas o indirectas de ese fallo, si es que no hay arrepentimiento. Escuchaba la historia recientemente de un jovencito en alguna ciudad de aquí de los Estados Unidos, quienes ambos padres son drogadictos. Su madre prácticamente abandonó el hogar, su padre se quedó con él, pero luego él tampoco quiso nada con su niño y lo han dejado básicamente a la deriva.
Vemos cómo la consecuencia de estos padres está alcanzando a sus hijos. De igual manera en Israel. Esta consecuencia de esa madre iba también a alcanzar a sus hijos. Y ahora sí, nosotros vamos al otro grupo de hijos. Los primeros hijos que hablan desde el capítulo, desde el verso 1 al 3, son el remanente fiel de Israel. Ahora, estos hijos que se habla de aquí en adelante son aquellos que iban a recibir el castigo junto con su madre también, porque habían seguido el mismo camino que ella. Veamos, dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, y ojo aquí mi hermano, ¿cuál era la idea tanto de Gomer, la mujer del profeta Oseas, y de quién más? De la nación de Israel. Debemos de llevar las dos historias al mismo tiempo, paralelamente. Veamos cuál era la idea de la mujer del profeta Oseas. Veamos cuál era la idea que tenía, la idea falsa, por cierto, que tenía la nación de Israel en cuanto por qué ella se prostituía. ¿Por qué la mujer del profeta Oseas se prostituía? Porque ella pensaba y no se conformaba con lo que su esposo le podía proveer. De igual manera Israel pensaba que buscando otros dioses ajenos, otros ídolos, ella iba a alcanzar favores. Y veamos entonces el pensamiento de esta mujer. Dice, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, fíjese bien, este era el pensamiento de ella. Ella decía, yo tengo un esposo que a lo mejor no tiene las posibilidades, entonces yo voy a ir tras mis amantes que me dan todas esas cosas que yo anhelo, que yo quiero, ¿verdad? Y mire qué tremendo, mi hermano, el contraste que nosotros vemos aquí en el verso número 6 es algo impresionante. Porque ese era el pensamiento de ella. Ella pensaba que sus pensamientos la iban a llevar a ¿qué? A algo mejor, a algo más productivo, a algo más próspero. Mucho cuidado, mis amados. Pero mire, mire Dios cómo actúa. Hay un proverbio que dice que Dios a quien ama, castiga. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Dice, esta es la voz de Dios hablando en el verso número 6. Dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré, me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Qué maravilloso el verso número 6 nos habla de que Dios a quien ama también va a reprender. Y aquí dice que a esta mujer que iba en su desenfreno, que representa a la esposa del profeta Oseas y también representa a la nación de Israel, la iba a rodear de espinos su camino. Y la iba a cercar con setos para que no hallara sus caminos. Hermanos míos, lo que Dios puede hacer por una persona que ama es impresionante. Incluso está dispuesto el Señor a hacernos pasar muy malos momentos. No es fácil estar rodeado de espinos, pero y estar perdido, estar extraviado. Y que seamos cercados y que nos confundamos todo y no hallemos para dónde, qué rumbo nosotros tomar. Esto podría ser en un momento de nuestras vidas muy desagradables. Pero es muy necesario si es que Dios quiere confundir nuestros planes de maldad. Yo no sé cuántos estamos entendiendo esta palabra del Señor.
Dios, con tal de evitarnos a nosotros, hermano, un sufrir eterno, porque Él conoce el mañana, Él conoce el futuro. Usted y yo no lo conocemos de ninguna manera, pero Dios, que conoce el futuro, muchas veces nos trunca nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, nuestros propios propósitos, que al igual que los de Gomer y que los de la nación de Israel, muchas veces son pensamientos que nosotros mismos tenemos. ¿Cuántos planes nosotros hemos hecho muchas veces? Y pensamos que nos va a ir muy bien, que vamos a prosperar, que vamos a salir adelante, y de repente nos han salido las cosas mal. Y el típico, ¿verdad?, salida olímpica que nosotros tenemos, el diablo me lo echó a perder todo. Me arruinó todos mis planes tan lindos. Ay, no debemos apresurarnos tanto, mis amados. Cuando veamos que algunas cosas no nos salen bien, debemos de pedirle dirección al Señor. Muchas veces es el mismo Dios Todopoderoso quien está impidiendo, nos está rodeando, nos está muchas veces permitiendo que nos confundamos para que no encontremos, dice, aquellas cosas que nosotros buscamos, y que Él sabe perfectamente que nos iría, como dicen por ahí, requete mal. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Y allí viene el propósito por el cual Dios no permite que nosotros cumplamos nuestros planes y nuestros propósitos, nuestros proyectos. Dice, aquí es la mujer hablando: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Aleluya. Ahí se cumple el profeta, el propósito. ¿No le recuerda una historia muy conocida eso? ¿Qué historia le recuerda ahora eso? Me iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Lucas 15:17, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Dice, y volviendo en sí el hijo dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre no tienen un tremendo banquete? Y yo aquí comiendo, ni siquiera comiendo, sino deseando la comida de los cerdos. El mismo sentir, el mismo sentir. Ahora, del verso 8 en adelante, Dios le hace ver que Él la iba a castigar debido a que ella no reconocía que las bendiciones venían de Dios. Ella pensaba que todo lo que ella tenía, había adquirido, todos sus bienes, toda su riqueza, venían de esos amantes que la mujer de Oseas había buscado, Gomer. Y en el caso de Israel, Israel pensaba de que lo próspero, la abundancia, la riqueza que ellos tenían, era porque habían hecho alianzas con otras naciones, que en este caso, para el caso ante Dios, que se consideraba esposo de Israel, era un adulterio espiritual. Porque al hacer alianza con otras naciones, básicamente estamos diciendo de que ellos también estaban aceptando los ídolos. En ese tipo de alianzas que los pueblos hacían, participaban ídolos. Había idolatría, habían pactos que ellos hacían junto con sus ídolos. E Israel se la había llegado a creer de que toda la prosperidad que tenían era porque había venido de esos ídolos. Pero dice, mire lo que dice aquí. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro. Fíjese bien, todas estas cosas, ¿qué dice en el verso número 5? Dice, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino y mi aceite y mi bebida. Ella pensaba que eran sus alianzas las que le traían todas esas bendiciones, pero aquí le dice no. Ella no reconoció
que yo le daba el vino, el trigo, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro. Y ahora viene lo más terrible de todo. ¿Para qué ellos usaban todas esas cosas? Todos esos bienes y esa bendición que Jehová, Dios de los ejércitos, le estaba dando a este pueblo. Mire para qué la ofrecían. Mire la última parte del verso número 8. Dice, la plata y el oro que ofrecían ¿a quién? A Baal, el ídolo abominable de los cananeos, que incluso aceptaba hasta sacrificios humanos. Ellos pensaban que cuando le ofrecían una ofrenda a este Dios con D minúscula llamado Baal, y cuando comenzaba a llover, ya que Baal era la deidad que adoraban los cananeos, y que ellos pensaban que era el dueño y señor de la lluvia, del viento, de las cosechas. Entonces ellos pensaban de que toda esa abundancia provenía de Baal, provenía de un ídolo, mudo, ciego, sordo, cojo, manco, que no tenía decisión propia. Qué dolor habría en el corazón del Señor, porque con todas esas bendiciones que Él les estaba dando a esta nación, ellos tomaban y le iban a ofrecer sacrificio, ofrenda a este mismo ídolo. Tengamos mucha precaución, amados míos. Dice por ahí, dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Debemos de dar nosotros agradecimiento y invertir bien todo lo que Dios pone en nuestras manos porque Él nos lo ha dado. No ha sido allá en el mundo dicen buena suerte. No existe buena suerte, existe maldición y bendición, punto. Y la bendición correcta viene del Dios Todopoderoso. Dice el verso número 9, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y que quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Eso sucede cuando nosotros no le damos la gloria y honra al Señor, hermanos. Cuando pensamos que es por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría, porque yo soy un buen negociante, porque yo soy muy sabio, muy listo, soy muy astuto. Cuando pensamos que es por nosotros mismos que obtenemos las cosas y no le damos la gloria al Señor, mucho cuidado, porque Dios las puede tomar nuevamente cuando no las estamos usando para la manera correcta. Ahora dice, descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, su fiesta, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Sin lugar a duda, Dios le había ordenado fiestas a Israel. De hecho, habían 7 fiestas principales. No eran las únicas, habían muchos más, pero habían 7 fiestas principales. Las fiestas de la primavera, que comenzaba siempre con Pascua, luego estaba el día de las primicias, estaba la semana de los panes sin levadura y estaba Pentecostés. Ahí tenemos las primeras 4 fiestas de primavera. Luego las últimas fiestas, estaba la fiesta de los tabernáculos, estaba la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, y la fiesta del día de la expiación. Ahí tenemos 7 fiestas principales que Dios había dejado para que su pueblo celebrase y levantase sus manos y agradeciese al Dios del cielo. Pero ellos no lo estaban haciendo. Entonces, en vez de fiesta, Dios les iba a dar luto. Ahora, qué terrible, mis amados, porque ellos, sin lugar a duda, estaban siempre celebrando fiesta. Pero acordémonos, usted y yo que conocemos un poco la palabra, si estamos hablando de las 10 tribus del norte, ellos no habían parado de hacer fiestas, no se habían detenido. Pero ¿a quién le estaban celebrando fiestas? Habían 2 lugares emblemáticos que Jeroboam, el primer rey de las 10 tribus del norte, instituyó
como lugares oficiales de adoración. Por supuesto, eran lugares de adoración pagana, idolátrica. Y eso estaba en la tribu de Dan y otro en Betel. Y me refiero a los 2 becerros de oro que levantó Jeroboam. Ellos estaban celebrando esa fiesta, pero ahora Dios les dice, les voy a quitar todas esas fiestas. Y luego el 12 dice, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Eso que ellos pensaban que Baal se los había dado, que Acera, que Astoret y que todos estos dioses, Molot, Dagón, se los había dado, dice, yo les voy a quitar todo eso. Y el 13 dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Qué tono más triste de parte de Dios para este pueblo al cual Él tanto había amado, al cual Él tanto había protegido, había cuidado, pero ellos nunca le dieron la gloria y la honra. Y ahora desde el 14 en adelante, vemos primeramente en el verso número 14, con todo y esto, mi hermano, Él les promete que al fin se volverá a ellos su misericordia, su raheim, su misericordia. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Quiero detenerme un momentito por ahí, porque este es un verso maravilloso, mis amados. Y yo creo que muy pertinente a lo que estamos viviendo nosotros como iglesia hoy, durante este primer trimestre del año 2020. Pero he aquí que yo la atraeré. Esa palabra atraer es la voy a cortejar. La voy a cortejar. Y esa palabra cortejar es la voy a conquistar. La voy le voy a hablar palabras maravillosas, la voy a enamorar, así como cuando usted y yo éramos novios, ¿verdad? De nuestras amadas, y le decíamos tantas palabras lindas. Pero mire, la segunda parte ya nos emocionamos todos, ¿verdad? Pero la segunda parte no nos gusta, porque dice, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hello. Entonces no todos los desiertos son para matarnos. No todos los desiertos, amados, son para destruirnos, para angustiarnos, para aniquilarnos. Muchas veces Dios permite que usted y yo vayamos al desierto, amados hermanos, porque hemos estado en las mismas condiciones que esta mujer, que este pueblo de Israel, en donde hemos estado siendo bendecidos. Y pensamos que esa bendición es por nuestros propios méritos. Oh, no, nosotros vivimos en el primer país del mundo y tenemos que ser bendecidos. Oh, no, nosotros somos la iglesia del Señor y verdad, dice the kingdom now, nosotros tenemos que conquistar y es nuestra la tierra. Nos desviamos muchas veces. Y muchas veces Dios permite que entonces que vayamos ¿a dónde? Al desierto, para hablar a nuestro corazón. La palabra desierto es la palabra hebrea, midbar, así como usted le escucha, midbar. Y la palabra midbar viene de la raíz dabar, que significa palabra. Entonces, midbar es el lugar donde Dios habla. ¿Escuchó bien usted? Desierto, midbar, el lugar donde Dios habla. ¿Qué usted se imagina cuando vemos a un desierto? Cuando observamos un desierto, observamos muchas veces algo inhóspito, resequedad, calor, estéril, pero sobre todo, mis amados hermanos, el desierto es un gran silencio. Es un gran silencio.
Y muchas veces Dios tiene que permitir, amada iglesia, que usted y yo pasemos por desierto. Vayamos a un desierto, pero no es para morirnos, para matarnos, sino para que escuchemos la voz del Dios Todopoderoso. A veces estamos tan cómodos, igual como estaba Israel, que tenía de todo, tenía oro, plata, tenía trigo, vino, aceite en abundancia, ropas preciosas, pero ella se lo estaba dedicando a otros dioses y no reconocía que todo venía del Dios Todopoderoso. Oiga, qué enseñanza más maravillosa esta. El Midbar. El Midbar. ¿Será que Dios nos está llevando al Midbar, iglesia, en este tiempo? En este preciso momento, ¿será que Dios permite que muchas veces nuestros fundamentos, esa teología de la prosperidad que se nos ha inculcado en los últimos años, de que si usted no tiene un carro Mercedes-Benz del año 2020, usted no está siendo bendecido? Si usted no tiene una casa con piscina que valga un par de millones de dólares, o no, seguramente usted está en pecado. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice? ¿No será que Dios está permitiendo que la iglesia hoy a pleno 2020 estemos pasando por ese midbar, por ese desierto, para que volvamos a escuchar la voz de Dios en esas soledades de nuestras casas? Ahora que no estamos trabajando, ahora que nos mandan tempranito a la casa, Dios quiere, hermanos, que volvamos a escuchar su voz. Que volvamos otra vez a la senda antigua, que volvamos una vez más al camino angosto para escuchar su voz. Piense a cuántas personas Dios llevó al desierto para escuchar su voz. Tenemos a Moisés, Dios lo llevó al desierto. Tenemos al pueblo de Israel, hermano. ¿Qué fue lo primero que hizo después de la liberación? Llevarlo al desierto. A Elías, Dios lo llevó al desierto. A Juan el Bautista, Dios lo llevó al desierto. Incluso nuestro propio Señor y Salvador Jesús de Nazaret tuvo que ir al desierto. El ir al desierto no es porque Dios no te ama, iglesia. Es porque Dios nos ama tanto y prefiere que pasemos un periodo de desierto aquí en la tierra y no que nos vayamos a perder en un desierto eterno, en la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Yo espero que nos sigamos amando como hasta este momento lo hemos hecho, ¿verdad? Estudiando esta palabra. Luego, en el verso 15, ¿para qué? ¿Para qué Él los va a llevar a ese desierto? Para que escuchen su voz y ellos reaccionen y entonces venga una bendición. La gloria postrera siempre es mejor que la primera. Mire, dice, y le daré sus viñas. ¿Ve? No la llevó al desierto para matarla, para destruirla, para dejarla enterrada en la arena. No, para que reaccionara, para que escuchara su voz. Y entonces viene la bendición. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Luego nosotros tenemos en el verso número 16 que Dios les iba a curar definitivamente toda la inclinación que ellos tenían a la idolatría. Y dice el 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Qué significa Ishi? Que dice que es como le van a llamar a Jehová en los últimos tiempos y ya no más Baali. Mire, Ishi significa esposo amado y Baali significa mi amo o mi señor. ¿Con quién de los dos se puede decir que una esposa tiene más confianza, tiene esperanza? ¿Será que tiene más confianza en su jefe o en su esposo? Aquí
Dios le está diciendo, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, o sea, esposo amado. Nos habla, cuando hablamos de esposo, nos habla de una relación profunda, íntima, así como el Cantar de los Cantares, que vemos una pareja preciosa. Amados míos, Dios iba a arrancar la idolatría de Israel, pero no iba a ser fácil. Ellos iban a pasar por momentos difíciles. Ya no le iban a decir Baal, y Baal significa mi Señor. O sea, ellos le decían mi Señor a Dios, pero era un decir de labios solamente, no de corazón. Y luego dice en el verso 18 que ellos iban a entrar a una renovación del pacto con su Dios. Dice, en aquel tiempo haré pacto, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Sin lugar a duda, mis amados, este pasaje está hablando de la reconciliación que va a tener la naturaleza en el final de los tiempos. Y vemos que el hombre no puede hacer nada. Las Naciones Unidas han intentado llevar la paz, la OTAN, la OEA, todas estas organizaciones mundiales, muchas veces han intentado establecer la paz en el mundo. Pero ¿cómo van a dar una paz que ellos mismos carecen, que no tienen? Solamente Dios es el único que puede traer la paz y la restauración verdadera. Así como el mundo ha soñado, solamente Dios la puede traer. Fíjese bien que no van a ser ellos los que van a ir a hacer un contrato, una alianza con las bestias. Aquí bestias del campo, animales salvajes. Puede significar el pecado, puede significar el mundo demoníaco que nos rodea, todos los peligros, todas las tribulaciones que nosotros pasamos. Sin embargo, el hombre no se puede deshacer de ellos. Dice, en aquel tiempo haré para ti. O sea, yo soy el que me voy a encargar de todo esto que te rodea y que te amenaza. Voy a ser yo el que lo voy a destruir. Tú no puedes solo. Tú y yo no podemos solo, iglesia. Debemos de ponernos en las manos del Dios Todopoderoso, porque Él es el único que verdaderamente nos puede sostener. Va a renovar su pacto con ellos. Mire lo que dice el 19: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Así como Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, ¿después de cuándo fue que Job pudo decir esas palabras? ¿Será después de unas vacaciones de 30 días allá por los mejores lugares del mundo? No, fue después de la prueba más terrible que había pasado en su vida. Hace poco, un amado hermano que nosotros estimamos muchísimo, pasó por una prueba muy difícil, ¿verdad? No se sabe ni cómo fue detenido, fue arrestado, pero lo importante de todo eso es que este hombre, este amado hermano, ha salido con fuerzas renovadas. Y una de las primeras palabras que me dijo después de pasar esta tremenda prueba y tribulación: yo de oídos había oído a Dios, pero ahora yo he visto su poder, he visto cómo Dios milagrosamente movió todo, mi hermano, para que todo se aclarara y él pudiera salir en libertad. Israel iba a conocer a su Señor solamente después de la prueba y de la dificultad, después de haber pasado por el desierto y por todas las tribulaciones habidas y por haber. Luego el verso 21 al 23, Dios promete bendecirlos con todo tipo de bendición. Y qué maravilloso que esta historia, al final de los tiempos, para todos aquellos que reconozcan a Dios como Señor y Salvador de su vida, tendrá un final feliz, hermano. No importa cómo hayamos vivido en esta tierra,
No me malinterprete cuando diga no importa cómo hayamos vivido, me refiero a que muchas veces nosotros pensamos que si no tenemos bienes materiales o si sufrimos, si padecemos injusticias, desde el punto de vista humano, esa persona ha sido abandonada por Dios. Pero de ninguna manera, mis amados. Muchas veces vamos a tener que pasar dificultades, pruebas y tribulaciones aquí en la tierra. Pero Dios nos promete no un par de días, ni meses, ni años, ni centenios, ni milenios de gozo y paz, sino una vida eterna. Así es que vale la pena mantenerse ahí agarrados de la mano del Señor, porque mire lo que dice, y la tierra responderá, dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lu o Ruama, que significaba que ella no era su pueblo, pero que ahora viene a ser su pueblo, y le diré, Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Aquí es como una especie de eslabón que se forma. Es la idea de una oración que está subiendo desde la tierra, es contestada en el cielo, es devuelta en forma de bendición, cae a la tierra da orden para que entonces produzca todo tipo de bienes. Esa es la idea acá. Ellos iban a clamar a Dios en oración. Y lógicamente aquí podemos ponerlo en un contexto agrícola. Para ellos lo más preciado durante el año era que para sus cultivos, la lluvia. Ellos iban a clamar, Dios les iba a contestar esa oración a modo de lluvia. La lluvia dice que le iba a dar orden a la tierra para que fuera regada, y la tierra a su vez iba a producir todo tipo de bienes. Esto, mis amados hermanos, era en una cultura agrícola, pero lo mismo sucede hoy en día con nuestras oraciones. Usted ora, esa oración sube, luego esa oración desciende en manera de bendición y nosotros las podemos experimentar. Ahora, fíjese bien, para que la lluvia suba, para que las oraciones suban, para que descienda la lluvia, riegue el campo, se siembre la semilla, es un proceso. Es cuestión de tiempo. Ahora en nuestra cultura que vivimos, nosotros queremos todas las cosas rápidas. Pero aquí nos está hablando que todo lleva un proceso. Que todo lleva un proceso y que es necesario entonces de que nosotros sepamos esperar la bendición del Dios Todopoderoso. Ahora vamos rápidamente al capítulo número 3, porque este tiene solamente 5 versículos y en estos 5 versos hay apenas 81 palabras, pero básicamente es uno de los mejores resúmenes. Es un resumen de lo que es la historia de Israel. Este pequeñito pasaje, fíjese bien, que desde el 1 hasta el 3, Oseas recobra a su mujer. O sea que lo que nosotros vimos al principio del capítulo 2, cuando Dios le manda a sus hijos a que por favor la rueguen que se arrepienta, eso no era ninguna broma. Ella se había ido tal y como lo describía en el capítulo anterior. Y ahora nosotros vemos que dice, me dijo otra vez Jehová. ¿Quién dice? El profeta Oseas hablando. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. Detengámonos ahí rápidamente en este verso número 1. En el original dice, me dijo Jehová, ve otra vez, ve y ama a una mujer amada por su amante. O sea,
está hablando de que Gomer básicamente se había ido. Se había ido literalmente con otro hombre. Ahora, la pena para esta mujer, según lo que había hecho, era que era la pena de muerte, ¿verdad? Lapidación, a pedrada limpia, dicho en un buen español, bendito Dios. Esta mujer merecía la muerte, pero sin embargo, Oseas, en lugar de aplicarle la pena de muerte, de ir ante el concilio de la ciudad donde ella vivía y denunciarla públicamente y decirle, mire, esta mujer me ha dejado. Yo la recogí a pesar que ella era prostituta antes, pero mire, yo me casé con ella, tenemos 3 hijos y sin embargo ella se fue, merece la pena de muerte. Él hubiera ganado el caso en las cortes de Israel hace casi 3000 años. Pero sin embargo Dios le aconseja y le dice, ve y tráela otra vez. Ahora, cuando los ancianos de la iglesia de Israel se acercaran al profeta Oseas y le preguntaran, oye Oseas, tú sí es cierto, ¿cómo puedes hacer eso tú? Entonces Oseas le iba a decir, así como el profeta Natán le dijo a David, tú eres esa mujer. Tú eres esa mujer adúltera. Así dice Jehová, mire, porque así dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. Tortas de pasa era una ofrenda típica que se utilizaba a la reina del cielo, que muy probablemente haya sido la luna, y por eso se hacían en forma redonda, y eso era lo que ellos ofrecían como sacrificio a los dioses falsos, y aquí en este caso en particular a la que es llamada la reina de los cielos, que era probablemente la misma Astoret, o en otras culturas tenía nombres diferentes esta ídola, este ídolo, pero dice, sigue diciendo el 2, la compré entonces, fíjese lo que llega a ser Oseas por su mujer, ¿ve? La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Lo mismo haré yo contigo. Veamos qué es lo que está diciendo acá. Dice que Oseas obediente a la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos oído que nos gustaría ser igual que los profetas del Antiguo Testamento? Tener esa autoridad, tener esa unción que viene del cielo. A muchos nos gustaría eso. Pero jamás nos gustaría pasar por los traguitos amargos que pasaron los profetas. Imagínense lo que él tenía que hacer. Dice que él fue literalmente. Aquí es muy probable, mis amados, que Gomer en su ambición, porque ya vimos que era una mujer ambiciosa, que ella quería joyas, quería un buen vivir, quería casas allá en Beverly Hills, allá en Florida, ¿verdad? Allá por las playas y todo eso. Probablemente ella inquirió en algunos delitos y fue a caer como esclava, o estaba a punto de caer como esclava, y este pobre hombre dice que tiene que ir y redimirla. Y dice, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 homer de cebada. Oiga, qué amor más grande que estaba mostrando este hombre. Pero no es el amor de Oseas solamente que debemos de ver aquí, sino el amor de Dios. Oseas, según nosotros vemos y por lo que nos dice al principio de que ella iba a ir tras sus amantes porque ella quería todas estas cosas, Oseas probablemente era un hombre no de muy buena posición económica. Probablemente era un hombre que tenía muy escasos recursos, porque prácticamente él dio todo lo que tenía. Es más, el precio
cabal hubiera sido 30 piezas de plata por comprar a esta persona, así como compraron a José allá en Egipto, ¿se recuerdan? Cuando lo vendieron a los ismaelitas, la misma cantidad que le dio el Sanedrín a Judas, es la que el profeta Oseas toma para comprar a su propia mujer. Pero parece ser que no le alcanzaba, no andaba suficiente cash. Tuvo que pagar con otros bienes. Y dice que tuvo que pagar la otra mitad. Dice que la tuvo que pagar con cebada, con los granos que él probablemente cosechaba. Probablemente era lo único que tenía y sin embargo él lo dio por su esposa, para redimirla, para traerla de ese mundo de perdición. Yo no sé si usted y yo estamos pensando en lo mismo. Dios hizo todo, mis amados hermanos, como nosotros podemos ver en el capítulo 5 del libro de Isaías, donde se nos habla de la parábola de la higuera. Todo lo que Dios hizo por Israel. Ahora nosotros pensemos no solamente en lo que Oseas hizo por su mujer, en dar todo lo que tenía y comprarla y rescatarla para que viviera una vida digna, una vida de perdón, una vida llena de amor que su esposo le quería dar. Pensemos también, no solamente pensemos en lo que Jehová Dios hizo por el pueblo de Israel, en donde le proveyó todo para que Israel fuera bendecido y prosperado. ¿Qué de lo que Dios hizo por nosotros como iglesia? Oseas dio lo único que tenía, 15 piezas de plata y unos cuantas medidas de granos que él poseía, probablemente para alimentarse el resto del año, pero él no le importó y lo dio todo por esa mujer que no se lo merecía. What about nosotros? Que Dios, que Jesucristo, bendito Dios, dio todo lo que él tenía. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? ¿Cuántos podemos decir aleluya? Y poder reconocer de que Cristo nos dice allá en el Nuevo Testamento que no nos compró con cosas corruptibles como oro, plata o piedras preciosas, sino con su preciosa y maravillosa sangre. Él lo dio todo, derramó hasta la última gota de su maravillosa y preciosa sangre por alguien como este servidor que tiene usted acá, que no valía absolutamente nada, que andaba perdido en delitos y pecados, y sin embargo Él lo dio para rescatarnos, bendito Dios, para amarnos, para sacarnos de ese lodo cenagoso donde usted y yo nos encontrábamos. Dígame si no es motivo para alabar y bendecir el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Aleluya. Luego dice el verso número 4, recuerde que aquí la historia de Gomer es la historia de Israel y la historia de Oseas es la historia de Dios. Ahora veamos cómo Jehová Dios redime también a Israel. De la misma manera que Oseas redimió a su esposa de dudosa reputación, de igual manera Dios hace con Israel. De igual manera Jesús hace con la iglesia. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines, que era el medio por el cual y de la manera como ellos adoraban a esos dioses falsos. De hecho, terafines era una especie, no les bastaba solamente adorar a los dioses nacionales o los dioses locales que habían, dioses con D minúscula, ídolos que habían en todos lados, sino que de paso había una especie de ídolos que se le conocía con el nombre de terafines. Esos eran ídolos familiares. La familia tal adoptaba un terafín, además del ídolo local que tenían y del ídolo nacional que también tenían. Ellos no les bastaba y todavía adoptaban los terafines, pero Dios les dice, les voy a quitar todo eso. Dios permita que Dios quite todo eso en nosotros también, que nos quite terafines, que nos quite ídolos, que nos quite todo lo que nos pueda separar de Él, para a la larga
gozar de sus bendiciones, así como Dios le promete a Israel en este último verso, el 5. Dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Esto es algo que se va a cumplir para la nación de Israel definitivamente en el milenio, cuando Jesús de Nazaret venga a reinar 1000 años en la tierra. Pero ¿sabe qué? Para usted y yo como iglesia no necesitamos esperar hasta entonces. Hoy mismo usted y yo nos podemos reconciliar con el Señor, postrarnos delante de su altar, adorarle y decirle, levante sus manos ahí donde usted está y digámosle, Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos pensado que ha sido mi habilidad, mi destreza, mi sabiduría, mi inteligencia, mi astucia, que me ha permitido lograr lo que tengo, Señor. Oh Padre, perdónanos, Señor, porque reconocemos en esta hora que todo proviene de ti. Comenzando por este hálito de vida que nos das a cada momento. Señor, tú has sido el que nos has provisto todo, Dios mío. Nuestra salvación, el aire que respiramos, el sol, Dios mío, que nos alumbra, todo proviene de ti y a ti te damos toda la gloria y la honra en esta hora. Permítenos volvernos a ti, Señor, para que tú te vuelvas a nosotros. Perdona nuestros pecados, Dios mío, perdona nuestras culpas, nuestras iniquidades y ayúdanos, Señor, a reconciliarnos contigo y a esperar en ti. Y aunque muchas veces nos tengas que llevar a ese desierto, Señor, aunque muchas veces nos tengas que rodear con esas espinas, pero sabemos que a la larga es para hacernos bien a nosotros, para que nosotros escuchemos tu voz, Señor, para que nosotros, Dios mío, volvamos a ver una vez más el camino que tú nos has trazado. Gracias yo te doy por este pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia Arca de Jehová aquí en Georgia. Bendice a tu iglesia en todo el mundo. Bendice, Señor, a cada hermano, cada amigo que en cualquier parte de este mundo, Señor, va a ver este mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y a ti te vamos a dar toda la gloria y la honra, Señor. Reconozco que yo no soy nada ni nadie, Señor. Solamente soy un instrumento tuyo en tus manos, pero la gloria y honra le pertenece a usted. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.